Hola, buenas tardes, noches o días, lo que sea, cuando vean esto. Este videito tiene el propósito de explicar un tweet que escribí la semana pasada a la luz, en el momento de la emoción que me provocó la última versión de Godzilla, la versión de 2014 de Gareth Edwards, que se estrenó hace una semana, el fin de semana del 8 de mayo, en México, en la Ciudad de México, no sé en qué otros cines de la República. Y escribí que me parecía la mejor película de monstruos, catástrofes naturales, ciencia ficción de la era de los efectos digitales, efectos especiales digitales. Y pues evidentemente era un tweet que pedía explicación y eso es lo que voy a hacer ahorita, porque bueno, de entrada mucha gente dudaba que me hubiera gustado, creían que estaba siendo irónica con el hecho de que me estaba gustando una película. Ese género no es que tenga nada en contra del género, sí, en contra de cómo se puede mal usar en el sentido de volverse todo un asunto de despliegue de efectos especiales. Y bueno, estos tweets también me pedían que elaborara las razones, es lo que voy a intentar hacer en este video. Primero en relación al género, a la ciencia ficción y a la mitología misma de Godzilla. Creo que era muy difícil despertar, resucitar a uno de los monstruos más icónicos del cine, pero que también es uno de los más envejecidos. ¿Por qué? Porque fue concebido en un momento muy particular en donde había un terror enorme a una explosión nuclear, a una guerra nuclear, a la luz del ataque a Hiroshima por parte de Estados Unidos. Es decir, se creó en la posguerra, inmediatamente en la posguerra, y no es que ya no haya un temor con respecto a un ataque nuclear, y prueba de ello es la búsqueda frenética de Estados Unidos de armas de destrucción masiva, aunque puede haber otras razones detrás de la búsqueda, pero creo que ya no es un temor o no tiene el mismo significado que tenía para las generaciones que vieron por primera vez Godzilla, que crecieron con ella, o incluso para nosotros mismos que vivimos en el 2014. Creo que ahora los miedos a los que nos conectamos es a los efectos que ya vivimos de distintas catástrofes naturales que han venido plagando el mundo, ya no seguía desde 1954, en la última década, en las últimas 2 décadas, y que han sido tal vez más intensos por razones que quedan por averiguar, calentamiento global, no sé, pero que además han podido ser vistos por todo el mundo. Esto es un fenómeno nuevo, la digitalización, la era de las comunicaciones simultáneas, en donde en todos lados podemos saber qué pasó y qué tragedias ocurrieron en otro lugar, también ha modificado nuestra manera de ver el cine. Ya todos tenemos de alguna manera en nuestro consciente, iba a decir inconsciente, pero más bien es un consciente temor a los efectos, por ejemplo, de un terremoto, no necesito explicarme demasiado si ustedes viven en México, de un tsunami, quienes vimos todas, bueno, vamos, no que nosotros en la Ciudad de México temamos un tsunami, pero ya conocemos sus consecuencias después de haber visto las imágenes espantosas del tsunami del 2004. La posibilidad de un ataque como el que hubo en el 2001 a las Torres Gemelas, y ahorita me explico por qué esto más o menos se alude en Godzilla. En fin, todas estas imágenes del mundo real, de la posibilidad real de destrucción, están enquistadas en nosotros. Y creo que esta última versión de Godzilla capitaliza perfectamente en eso. Ya no va a hablar demasiado de por qué Godzilla se alimenta de la radiación nuclear y por qué eso es consecuencia de tal. Ya no importa, porque tampoco importa en este momento qué es lo que ha causado todos estos últimos fenómenos. Hay un desbalance en la naturaleza que también es algo que es propio de la primera Godzilla. Por eso es un monstruo que, como dice Ken Watanabe en esta última versión, viene a enseñar una lección a la humanidad arrogante que cree que iba a poder ganarle la guerra a la naturaleza. Ya no es el origen del monstruo y qué lo provoca, sino es el hecho de que están sucediendo todas estas catástrofes. Uno de los tweets me decía, bueno, es que no es tan buena, porque la ciencia ficción, porque esta película se trata sobre todo de otras cosas y no de Godzilla. Y yo, pues más que responder en ese momento, respondo ahorita, la ciencia ficción siempre ha tenido que ver sobre todo con lo que está alrededor del monstruo o del extraterrestre o del fenómeno inexplicable. La ciencia ficción es una parábola, es una metáfora, y en este sentido creo que esta Godzilla lo cumple perfectamente, cumple la premisa y es espeluznante en el sentido de que todos podemos conectar esos temores con lo que estamos viendo en pantalla, independientemente de que hay un monstruo eh, prehistórico radioactivo en medio. Ese es el pretexto, y esa es la analogía, y esa es la fábula, y esa es la metáfora, y eso es lo que ustedes como la quieran llamar. Otro asunto que me gusta de esta última versión, que hay personajes y que hay historias y que
están interpretados por actores como pocas veces se ven en las películas de este tipo. Está Juliette Binoche, está Bryan Cranston, está Elizabeth Olsen, está el gran Ken Watanabe, que es uno de los mejores actores japoneses y que en mi opinión es el personaje que interpreta, que es el científico japonés, el que está a cargo de toda la operación que durante mucho tiempo ocultó la existencia de Godzilla. Creo que en ese personaje está la clave de la película, porque, y esto es resultado de un trabajo con un personaje y con un actor, no necesita hablar mucho para mostrarse ambivalente ante este monstruo que es por un lado destructor, pero por el otro lado encarna el poder total de la naturaleza que no puede causar sino fascinación, incluso cuando causa lo que puede causar. Eh, no necesita decir nada, son sus reacciones, son sus diálogos, son la manera en que los dice, lo que nos hacen entender por qué no es verdad que las películas de ciencia ficción y de efectos especiales pueden prescindir de los actores. Pueden prescindir, pero entonces resultan prescindibles ellas mismas. Otro asunto, el asunto de, no puedo decir quién es, porque entonces ya el spoiler, pero de que actores tan importantes vayan desapareciendo en etapas relativamente tempranas de la película. Esto es una transgresión enorme de las películas, del cine. Cuando Hitchcock lo hizo, creo que por primera vez, en Psicosis, con Vivian Leigh, fue un escándalo. Cuando esta actriz, que era una de las grandes estrellas de la época, desaparece, es asesinada por Norman Bates a la mitad de la película, era un escándalo. ¿Por qué? Eso es una razón muy válida y que sucede en Godzilla, no les puedo decir con qué actores. ¿Por qué? Porque hay un valor que uno como espectador pone en esos actores y que es algo que también a veces es inconsciente, pero ya hay una relación incluso fuera de la película con ellos. Y la asociación de pensamientos y de emociones que se hace es, si esta leyenda en sí misma puede desaparecer, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Suena un poco ridículo tal vez decirlo así, pero el efecto es poderoso. Que una película se atreva a tomar el riesgo de desaparecernos a actores, a personajes que representan tanto en la colectividad, también es una manera de darle una dimensión a la tragedia. Por último, porque si no esto se va a hacer interminable, el monstruo mismo, Godzilla. Godzilla lleva tanto tiempo en la memoria y en la imaginación de tanta gente que sobreexponerla hubiera sido un error. Hay mucha gente que dice, pues es que sale muy poquito, pues ese es el acierto. En la era de la sobreexposición, créanme, en algún momento lo que aparece poco va a volver a tener un valor y creo que una de las muestras es en esta película. Puede ser catalogada incluso una película de suspenso porque deseamos tanto ver su aparición que se vuelve más, está presente toda la película, no necesita estar rugiendo todo el tiempo para que sintamos que está ahí. La vibración de la tierra es suficiente para saber que está cerca y por eso cuando finalmente aparece, cuando aparecen pedazos de ella es fascinante y es subyugante en esta mezcla de terror y admiración que les digo que también refleja Ken Watanabe. Creo que el hecho de que solo aparezca una toma de Godzilla rugiendo tiene más poder que si hubiera aparecido toda la película rugiendo, y me refiero al rugido porque es otro de los sonidos icónicos de los monstruos en el cine, que además tiene su propia leyenda, este rugido, de dónde vino, parece ser que de un rechinido que hacía una puerta de los estudios Toho, que eran quienes hacían las primeras Godzilla. Hay toda una secrecía alrededor de cómo se produce el sonido, porque es un sonido totalmente reconocible y espeluznante, y la escena, el cuadro en donde aparece rugiendo, creo que cumple tantas funciones, creo que le restituye toda la dignidad y toda la actualidad a la serie, porque es incluso un poco retro la imagen, es casi una copia de otros encuadres de películas del pasado, porque nos reconecta con nuestra propia historia y nuestra propia memoria cinematográfica, que es algo que pues finalmente nos tiene viendo películas sobre monstruos radioactivos, que si no, ¿cómo lo explicaríamos? Todo esto que es inexplicable en términos madurez emocional o en términos del tipo de películas que ya se podrían hacer o por qué no crear nuevos monstruos, todo eso está resuelto sin explicarse en esta imagen. Vayan a verla. Bueno, no sé, vayan a verla de todas maneras. No, es una película que no necesita recomendación porque va a estar ahí mucho tiempo. O no necesita publicidad o promoción. Repito, esto es simplemente una enumeración de razones por las cuales me gustó. Creo que hay muchas más y muchas más que ustedes pueden descubrir. Ojalá les guste Godzilla. Hasta luego.